el ir a misa los domingos y las fiestas de guardar, al igual que Jesús iba cada sábado a la sinagoga, pues así nosotros los cristianos, porque Jesucristo resucitó tal día como hoy, domingo, así como el imán atrae al hierro, así la fe ejerce una atracción sobre el poder divino, ¿no? Y esa fe es la que precisamente consigue tocar y arrancar de Jesús ese poder que tiene de curar. El trabajo, el hogar, la familia, las relaciones sociales son ocasión y medio de encontrarse con Cristo, camino de santidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar cómo llega en sábado a Nazaret y, como era su costumbre, se puso a enseñar en la sinagoga. Y esto ya nos hace ver ya no diré la importancia, sino lo fundamental que es el ir a misa los domingos y las fiestas de guardar, al igual que Jesús iba cada sábado a la sinagoga. Pues así nosotros los cristianos, porque Jesucristo resucitó tal día como hoy, domingo, nosotros también vamos, ¿no?, a dar ese culto público a Dios que forma parte del primero y más grande de todos los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y por eso es importante, ¿no?, ese venir, ya no diría puntual, sino con antelación a la celebración de la Santa Misa, que es lo más grande que se puede llegar a hacer en esta vida, ¿no? Preparar nuestra alma, disponerla para escuchar la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios, no de un simple hombre, sino del mismo Dios hecho hombre. Y que podamos recibir la comunión sabiendo que recibimos a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y no un simple trozo de pan. Y para eso se necesita y se requiere, ¿no?, una cierta preparación interior para ir disponiendo nuestra alma al más grande y profundo de todos los acontecimientos que se pueden llegar a vivir en esta vida, que es la participación en la Santa Misa. Y al llegar a Nazaret, curiosamente, le precedía la fama de sus milagros, de su predicación. Y en cambio, en lugar de encontrarse con una acogida cordial y una acogida en la fe, se encontró con una resistencia a creer en Él, una dificultad, ¿no?, una incredulidad hacia Él. Con lo cual se pone de contraste la fe que escuchábamos el domingo pasado
de esa mujer que tenía pérdidas de sangre, que pensaba que con solo tocar el manto, la borla del manto de Jesús quedaría curada, o la fe de aquel hombre que murió su hija y Jesucristo le devolvió la vida, ¿no? Se pone en contraste esta fe de esas personas con la fe o con la poca fe, incluso la incredulidad de los habitantes de Nazaret, con lo cual Jesús, como dice el evangelista, no pudo hacer ningún milagro, simplemente imponer las manos y curar a algunos enfermos, porque ahí donde no hay fe, pues Dios no puede actuar, es como que le atamos las manos, porque la fe es, por decirlo así, el hábitat en el que el poder de Dios puede desplegarse y puede curar y sanar las enfermedades, ¿no? Como decía un santo padre de la Iglesia, Orígenes, así como el imán atrae al hierro, así la fe ejerce una atracción sobre el poder divino, ¿no? Y esa fe es la que precisamente consigue tocar y arrancar de Jesús ese poder que tiene de curar. Y es verdad que los habitantes de Nazaret no negaron la sabiduría y el poder que tenía Jesús. Ellos mismos se preguntaban, ¿qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros que salen de sus manos, ¿no? Ellos no negaban lo evidente. Y entonces, ¿de dónde nace esa incredulidad, esa falta de fe, esa resistencia a creer en Jesús? Pues nace de la presunción de conocer ya al Señor. Y esta presunción de pensar que ya conozco al Señor es lo que les bloquea y no les permite dar el paso de la fe, de reconocer en ese hombre a Dios. De hecho, como ellos mismos dicen, ¿no? Conocen su profesión. ¿No es este el carpintero? Conocen a sus parientes, a su madre, incluso el nombre de su madre. ¿No es este el hijo de María? Y conocen a sus parientes. ¿No son sus parientes Santiago, José, Judas y Simón? Pero esto precisamente, este pensar que ya conocen a Jesús, que lo conocen, digamos, a lo humano, en el plano humano, es precisamente lo que les impide dar ese paso de la fe y reconocer en el hombre Jesús al Dios hecho hombre. Y esto es lo que le pasa también a muchas personas que han crecido y hemos crecido en un ambiente y en una cultura cristiana, cada vez menos, pero al menos los que tenemos una cierta edad sí que lo hicimos así. Crecimos en un ambiente cristiano, en una cultura cristiana, incluso fuimos a coles cristianos, pero puede pasarnos el hecho de que nos hayamos quedado en un conocimiento puramente exterior de Dios, en un conocimiento superficial, es decir, que nos hemos quedado en la superficie y no hemos sido capaces de descender a las profundidades de la divinidad y nos hemos quedado solo con el hombre Jesús. Y un conocimiento que diría el Papa Francisco, hemos conocido a Jesús con un conocimiento, digamos, de la mente, y que es importante, y que necesitamos conocer a Jesús intelectualmente hablando. Y para eso tenemos las Sagradas Escrituras, el Catecismo, y es importante para que nuestra fe sea la fe de la Iglesia, que a lo mejor tengamos una fe que no es la fe de la Iglesia, y eso no puede ser. Pero no nos podemos quedar en ese conocimiento puramente exterior, intelectual del Señor, sino que tenemos que llegar a un conocimiento del corazón, y para eso está la oración personal, que es precisamente ese conocimiento con el corazón, ese conocimiento que nos lleva a atravesar el umbral del conocimiento exterior de Jesús para conocerlo en su interior, en su verdad, como Dios hecho hombre. Y este paso solo se puede hacer, evidentemente, con la gracia de Dios, pero a través de la oración personal, en la que podemos llegar a traspasar las puertas que nos llevan y nos abren
a ese fascinante y maravilloso mundo de Dios y de su amor. Y yo a veces pienso cuántas personas se han quedado a las puertas del verdadero conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas no han conseguido atravesar esa puerta y adentrarse en el fascinante y maravilloso mundo de Dios y de su amor? Y de hecho, los habitantes de Nazaret, hay un momento que formulan bien la pregunta: ¿de dónde nace todo esto que hace? Es decir, les faltó ya se hacen bien la pregunta, porque esa pregunta es la pregunta clave, porque de la respuesta a esta pregunta podrán llegar al conocimiento de Dios. ¿De dónde nace todo esto que vemos? Y les faltó dar ese paso de lo que se ve a aquello que está en el origen y que es la causa de todo aquello que ven, y que les llevaría al conocimiento verdadero de Jesús, no de ser un simple hombre, sino de ser un hombre que es a la vez el mismo Dios. ¿Cómo se quedaron en la superficie y no llegaron a dar ese paso que va de lo que se ve a lo que no se ve, pero que es realmente lo que fundamenta todo aquello que ven y que no pueden negar? ¿No? Pues que nosotros también hagamos ese recorrido de la fe, que es el que hicieron los apóstoles, los discípulos, ese recorrido de la fe que va de lo que se ve a lo que no se ve, pero que precisamente es lo fundamental. Ese recorrido de la fe que va de ver a Jesús como un simple maestro a verlo como al Señor, al Dios de todas las cosas. Por eso hemos de llegar a un conocimiento no solo en la mente, sino un conocimiento del corazón a Dios. Y por eso, si hay alguien, ¿no?, que pudiera decir, ¿no?, yo podría vivir una vida sin Dios, sin Jesús, porque en el fondo es el hecho de ir a misa o el hecho de rezar, es algo, digamos, de más a más que hago en mi vida, que es algo accesorio. En el fondo esa persona no conoce de verdad a Jesús. Lo conoce con la mente, pero no lo conoce en el corazón. Si uno no es capaz de decir como San Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando en el discurso precisamente del pan de vida, donde él habla de que se va a hacer Eucaristía, y todo el mundo y muchos lo dejan, y Jesús pregunta: ¿también vosotros me queréis dejar? Y entonces San Pedro dice, pero como diciendo, ¿cómo te podríamos dejar? O sea, ¿cómo sería nuestra vida sin ti? No sería vivible. ¿Y cuántas personas no pueden decir: puedo vivir tranquilamente sin Jesús y esto no afectaría en modo alguno prácticamente mi vida? Pero estas personas no han conocido de verdad a Jesús. Si uno es capaz de decir que puede vivir sin Jesús, es que de corazón y de verdad no le conoce. Si uno no puede llegar a decir como San Pedro, ¿no?, ¿qué sería de mi vida sin ti, Señor?, es que no conoce verdaderamente al Dios verdadero. Y esa presunción de pensar que ya conozco a Jesús porque he vivido en un ambiente cristiano, porque he ido a un cole cristiano, incluso he ido a misa los domingos, pero que en el fondo no he conocido de verdad al Dios verdadero, esa presunción en el fondo lleva consigo una ignorancia, que es la ignorancia de no comprender la acción de Dios, y también lleva la voluntad de querer que Dios se acomode a nuestra manera de pensar y de que Dios, pretender que Dios tenga que actuar como nosotros pensamos que Dios tiene que actuar, que Dios se tiene que revelar y manifestarse en mi vida de la manera como yo creo que se tiene que manifestar. Y eso no es así, porque Dios no es como nosotros pensamos. Y a veces pensamos que Dios se tiene que manifestar de una manera esplendorosa en nuestra vida cuando no es lo normal que así sea. De hecho, cuando Dios se presentó y se reveló al profeta Elías en el monte Horeb,
Él mismo dijo, el profeta, ¿no?, que primero hubo un huracán, pero ahí no estaba el Señor. Luego vino un terremoto y ahí tampoco estaba el Señor. Luego vino un fuego, pero tampoco estaba el Señor. Y luego apareció como un casi imperceptible brisa suave y ahí sí que estaba el Señor. Y es que el Señor muchas veces actúa de una manera casi imperceptible para nosotros, porque nosotros vamos con nuestros esquemas mentales de cómo tiene que actuar el Señor en nuestra vida, y cuando eso no tiene lugar, y de hecho seguramente no va a tener lugar, es cuando uno entra en crisis. Pero es que nosotros hemos de descubrir la manera como Dios quiere actuar. Y como los habitantes de Nazaret, que no supieron comprender que Dios estaba en medio de ellos, en el hombre Jesús, en el carpintero Jesús, cómo Dios pasó en medio de sus vidas y no se dieron cuenta, porque lo veían como un hombre cualquiera, y sin embargo era el mismo Dios. Hay unas frases de San José María que nos pueden ayudar a comprenderlo, ¿no? Decía San José María: hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, que toca a cada uno de nosotros descubrir. Y a continuación decía, ¿no?, o sabemos encontrar a Dios en nuestra vida ordinaria o no lo encontraremos nunca. Viene a decir, ¿no?, que una vez que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, todas las realidades humanas buenas y nobles, el trabajo, el hogar, la familia, las relaciones sociales, son ocasión y medio de encontrarse con Cristo, camino de santidad, que si ahí no encontramos a Jesús, no lo encontraremos nunca. Que si nosotros vamos a comulgar como aquel que va a recibir un trozo de pan, es que nunca nos daremos cuenta de que estamos recibiendo al mismo Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que se ha hecho carne y ha vivido entre nosotros y se nos da en la Eucaristía. Que no nos engañe la humildad y la pequeñez con la que Jesús viene a nosotros en la comunión, porque podríamos pasar por alto lo más grande, lo más bonito de esta vida, aquello que nos lleva a la mayor intimidad con Dios en este mundo, que es precisamente la comunión. Pidámosle a la Virgen María que, así como ella se acomodó perfectamente a lo que Dios quería de ella, nosotros también dejemos que Dios pueda acomodarse a nosotros como Él quiere acomodarse en nuestra vida. Que no pongamos obstáculos a Dios en nuestra vida. Que le dejemos entrar como Él quiere entrar, como brisa suave, no como terremoto, como fuego, huracán, sino como brisa suave en nosotros. Por eso la Virgen María pudo concebir virginalmente a Jesús. Virginalmente, porque el Hijo de Dios, al encarnarse en la Virgen, no sufrió deformación ni menoscabo alguno, porque la Virgen le permitió actuar a Dios como Él quería actuar. Por eso podemos decir que lo engendró virginalmente, porque la palabra de Dios no sufrió deformación o menoscabo, sino que pudo encarnarse plenamente, siendo Él plenamente en la Virgen María. Que nosotros también podamos encarnar fielmente a la palabra de Dios, al Hijo de Dios hecho hombre, en nuestra vida. Podamos decir con San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. Cristo, el Hijo de María, que vive en mí y que me lleva por caminos que quizá yo desconozco, pero que le dejo a Él la iniciativa. Y aunque pierda seguridad y apoyos humanos, sé que Él me llevará por el buen camino, me llevará precisamente al cielo.